Buenos días para todos. Desde el programa de historia propusimos realizar esta pieza audiovisual en la que expondremos la ciencia médica en comparación al mecanicismo cartesiano desde diferentes contextos. Si bien la medicina ilustrada no se originó en las Américas y es propia del noroccidente europeo, es la medicina a la que siempre se recurre cuando tenemos una enfermedad grave. Asimismo, su origen toma forma en el siglo XVIII y principios del siglo XIX con la extrema racionalización del cuerpo, contemplándolo como un ente que se rige por principios, como una máquina y está al servicio de los intereses económicos. La implementación de un método e hipótesis ayudaron a los médicos de la Ilustración como Jenner y Lind para la formulación de unos principios en cuanto a la vacunación de la viruela y la promoción de la salud pública. Con estos principios consignados en tratados, pronto llegarían a España y de allí a los virreinatos de la Nueva España y la Nueva Granada, encabezados por Martín C.C. y José Celestino Mutis, siendo estos proclamados por la historia como los precursores de la medicina de la Ilustración en las Américas. Para finalizar, la evidencia de que la salud ilustrada funciona y prevalece se ve reflejada en el constante uso de métodos y generación de hipótesis acompañadas de conocimientos complementarios como la biología y la química. Un claro ejemplo es la reciente pandemia del 2019 con respecto al COVID. Allí se evidencia que los postulados de Jenner y Lind mencionados previamente aún funcionan en el siglo XXI. El medioevo comúnmente se percibe como una época oscurantista en la que supuestamente no hubo un avance científico. Sin embargo, realmente fue un periodo de transición histórica en el que surgieron instituciones como los hospitales y las universidades, estos como sitios de transmisión de conocimiento en el que se incluye la ciencia médica. Asimismo, debido a la percepción epistemológica del cuerpo humano, influenciada por el contexto religioso y político que se vivía en el momento, el cuerpo se percibía como un vehículo para el alma, en la que la flagelación del cuerpo llevaba a una purificación del alma. Esto en un contexto cristiano-católico, específicamente en España. Debido a esta percepción, la enfermedad era conocida como un castigo divino, como en el caso de la lepra, que la sangre era considerada impura, por lo que se aislaba al enfermo y se evitaba el esparcimiento de la enfermedad por medio de tratamiento. Medicina ancestral. La medicina practicada en los pueblos originarios consiste en un modelo empírico de tradiciones, prácticas y saberes que tienen por finalidad sanar un cuerpo físico. El proceso de sanación puede variar dependiendo de la comunidad que se estudie. Según la Organización Nacional Indígena de la ONIC, en el territorio nacional habitan 102 pueblos originarios. Para centrarnos en el contenido de esta exposición, las comunidades Cogis y Arahuacas serán las escogidas a estudiar. Para los pueblos originarios, el concepto de espiritualidad es una categoría natural de su entorno común. La conexión entre lo físico y lo espiritual es más que la normalidad, es lo esencial. El cuerpo es cuerpo, la mente es pensamiento y el espíritu convive con ello. Para los Kogi o arahuacos, las enfermedades son el producto del desequilibrio homoestático del individuo. Estos nativos interpretan las enfermedades como entes que corrompen la armonía entre lo físico y lo espiritual. Lo que busca en el proceso de sanación es la reconexión que interrumpida fue y por tanto se tiene que llevar a cabo para la salud del individuo. Por otro lado, las enfermedades no son vistas en un contexto negativo. Son necesarias para procurar la vida junto con la armonía de sus cuerpos. En la actualidad, diversas empresas, como Expo Indígenas, han utilizado propiedades analgésicas como la hoja de coca para implementar productos que puedan tratar dolencias físicas superficiales, como en el caso del ungüento de coca. La medicina ayurveda es una medicina holística, es decir, reconoce la salud no como la ausencia de la enfermedad, sino como el equilibrio de los elementos corporales. Un gran clásico de Ayurveda es el Karma Samhita. Fue escrito en el siglo I o el siglo III a.C. y se cree que la tradición oral es mucho más antigua. Por esto, se considera la Ayurveda como el conocimiento médico más antiguo. Bajo el pensamiento Ayurveda, el cuerpo se comprende bajo 3 doshas. El primero, Pitta, éter y espacio. El segundo, Vata, que se comprende agua y fuego, y Kapha, que comprende agua y tierra. Estos le dan una característica específica a cada persona, y cada persona nace con un doya más arraigado que otros. Un ejemplo de tratamiento ayurveda es el acné. Bajo la visión ayurvédica, el acné es la materialización de una mala alimentación y malos hábitos alimenticios, relacionados con el tabaco y el alcohol, agravando esto por los problemas hormonales de la edad o pubertad. Gracias a este tratamiento se considera una dieta basada en soya, suero de leche, cebada o arroz, o también se puede bajo sanguijuelas en las lesiones.
La evolución medicinal campesina en el mundo ha estado influenciada por una serie de acontecimientos sociales y culturales como las revoluciones liberales y la revolución industrial. Estos acontecimientos han marcado profundamente la evolución de la población campesina, pues han permitido la interacción con otros sectores de la civilización latina. Existe una marcada diferencia entre la población campesina y la gran industria agrícola. Esta última no reconoce la ontología ni las formas que tienen las personas que habitan en los territorios en torno a la salud, al cuerpo y la enfermedad. Particularmente en América Latina, los asentamientos de las poblaciones campesinas nacieron en zonas rurales, después de la conquista española, específicamente en el siglo XVI hasta el siglo XXI. El aloe vera, por ejemplo, es una planta medicinal que permite controlar enfermedades ulcerosas y atenuar las manchas de la piel. Además se encuentra también el ajenjo, que es una hierba medicinal que permite controlar los dolores abdominales, las fallas hepáticas y que es utilizada como tratamiento abortivo. Es por esto que las prácticas medicinales nos indican qué posición tienen estas comunidades frente al mundo, a la naturaleza y al cuerpo. Se resalta que al compartir conocimientos indígenas y afro, las comunidades campesinas tienen una relación con la naturaleza muy diferente a la de los ciudadanos de a pie de las zonas urbanas y de las grandes capitales del mundo. Se puede determinar que a pesar de la proliferación de grandes saberes médicos hegemónicos, particularmente en la cultura occidental y como legado de la modernidad, no es posible demeritar ni ignorar la visión epistémica médica por parte de estas comunidades campesinas, pues siguen siendo un sector de la población que está muy presente en el desarrollo epistémico, ontológico y social de Latinoamérica y particularmente en Colombia. La medicina afro se construye desde la llegada de africanos de África Occidental a América. Las comunidades afro se unificaron por factores como su condición de esclavos, su pasado común, su cosmovisión, las lenguas compartidas y el movimiento de resistencia. Esto trajo una medicina en particular que tenía claras influencias indígenas y que está adaptada al contexto que se vivía y que aún hoy es vigente. La concepción de estar saludable para esta cultura es estar en armonía con la comunidad, ser funcionales dentro de ella, sentirse y demostrarse felices tanto del cuerpo como del alma. Las parteras del Pacífico, por ejemplo, son mujeres que por medio de ritos y preparaciones con plantas optimizan el proceso del parto haciéndolos más amenos y tranquilos. Estas parteras no solo tienen la labor de traer bebés al mundo, sino que también se encargan de apadrinarlos en todo su proceso de crianza junto a su comunidad. Estos saberes se transmiten de manera oral y práctica de generación en generación. Además, poseen una clara vigencia hoy en día. Estas formas de medicina han tenido influencia y buena relevancia y se han posicionado como un conjunto de conocimientos alternativos y complementarios para Occidente. Para concluir, la ciencia médica en Occidente se ha construido desde una perspectiva lineal, eurocentrista, sin tener en cuenta otros conocimientos como los mencionados anteriormente. Sin embargo, la llegada de estos conocimientos a Latinoamérica y al Caribe demuestra que hay diferentes formas de percibir el cuerpo que se ajustan a los contextos de cada comunidad y que no necesariamente deben ser válidas a través de la comprensión de categorías europeas. Por ejemplo, la medicina de los Kogis tiene un estrecho vínculo con la naturaleza y a diferencia de la medicina ayurveda, concibe los elementos de la naturaleza están dentro del cuerpo y del alma. Asimismo, las diferentes medicinas han adaptado su transmisión a los contextos contemporáneos, como por ejemplo la comercialización de ungüentos de coca por parte de los indígenas, así como también la generación de universidades especializadas en la medicina ayurveda o el constante uso de medicina campesina para las dolencias cotidianas, en lugar de acudir en todo momento a la medicina convencional o ilustrada.